Aquí está Colonia Juárez, parte de las colonias mormonas en México. Parece una flor en el desierto, completo con un río, árboles y muchas plantas que destacan a este lugar de todo su alrededor. Se encuentra en el estado de Chihuahua, México, un lugar donde se mezclan muchas culturas. Puedes encontrar a indígenas, menonitas, mormones, americanos y muchos más. Del templo de Colonia Juárez a las ruinas de Paquimé, al pueblo de Nuevo Casas Grandes, hay mucha diversidad en las colonias mormonas. La pregunta ahora es, ¿cómo llegaron los mormones a estar en este lugar tan especial? Por mucho tiempo, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocidos como mormones, vivían solamente en los Estados Unidos. En ese tiempo, algunos mormones practicaban la poligamia o el matrimonio plural. Sin embargo, la poligamia fue prohibida con la Ley Edmunds de 1882. A causa de esto, muchos fueron encarcelados. Aunque muchos mormones dejaron de practicarla, en 1885, el presidente de la iglesia, John Taylor, compró 100,000 acres de tierra en México para que los mormones pudieran predicar allá y también para que algunos pudieran practicar la poligamia en seguridad. Una de las personas que fue afectada, Eunice S. Harris, dijo: "Parecía que solo pudimos elegir entre dos cursos para estar seguros. Uno de ellos era ir a México, donde toda la familia podía ir, pero donde las posibilidades financieras no eran muy buenas, o ir a Canadá, donde un hombre podía tener solamente una esposa. Elegimos ir a México, donde podíamos ir a vivir en paz." El viaje a México no era fácil. De hecho, este viaje era el más largo en distancia que el primer viaje que tomaron los mormones desde Iowa hasta Utah. Con solo carros de mano cargadas con hasta 1,500 libras de equipo, tuvieron que viajar sobre lodo, montañas y nieve, enfrentando a peligros como lobos, cascabeles y gente que no les quería. Cuando llegaron, la tierra todavía no se había comprado y tuvieron que esperar mucho tiempo sin establecerse. Después de casi un año, finalmente lograron obtener tierra. Empezando en 1885, se comenzó el establecimiento de 9 colonias mormonas, 2 en Sonora y 7 en Chihuahua. Las colonias en el estado de Chihuahua eran Colonia Díaz, Colonia Juárez, Colonia Dublán, Cave Valley, Colonia Pacheco, Colonia Juárez García y Colonia Chuichupa. Y las colonias en Sonora eran Colonia Oaxaca y Colonia Morelos. Durante las siguientes 2 décadas, los mormones crecieron en la industria, la educación, la agricultura y muchas otras áreas de cultura. Por ejemplo, en Colonia Juárez produjeron muchas frutas, como el durazno, la ciruela, la manzana y la pera, los cuales enlataron en su fábrica de conservas. También edificaron una escuela, la Academia Juárez, que llegaría a ser una de las mejores escuelas en el norte de México. Todo estaba bien hasta la Revolución Mexicana, en los principios de la década 1910. El 5 de marzo de 1911, el ambiente pacífico de las colonias mormonas fue interrumpido cuando varios cientos de tropas revolucionarias atacaron a Casas Grandes bajo el mando de Francisco I. Madero, en lo que se conoce como la Batalla de Casas Grandes. Aunque ganaron en el principio, perdieron pocas horas después cuando llegó el ejército federal. Ya no había paz para las colonias. Otros generales como Inés Salazar y Pancho Villa causaban muchos problemas durante los siguientes años,
robando, amenazando e incluso matando a los mormones. Empezando en julio de 1912, muchos comenzaron a regresar a los Estados Unidos en búsqueda de seguridad y se empezó un periodo de tiempo que se llama el éxodo de los mormones en México. En los años que siguieron, Pancho Villa y su ejército los ahuyentaba de las colonias. Cuando llegó el año 1920, el aislamiento, la tierra seca y la pobreza hicieron que fallaran todas las colonias menos dos, Colonia Juárez y Colonia Dublán. Durante el siguiente siglo hasta ahora, estas dos colonias han crecido drásticamente y ahora representan a muchas diferentes culturas. Por ejemplo, en el pueblo de Nuevo Casas Grandes hay un mezclo de mexicanos, americanos que nacieron en México, menonitas, alemanes e indígenas conocidos como los tarahumaras. De hecho, muchas personas en las colonias mormonas son mestizos y también hablan el inglés y el español. Por ejemplo, en la Academia Juárez es un requisito el aprender el inglés junto al español. La mayoría de los jóvenes en la iglesia mormona asisten y por lo tanto hablan ambos idiomas. Algunos de ellos crecen con la influencia de dos culturas, teniendo raíces mexicanas y también americanas a la misma vez. Esto es algo que puedes ver en la gente y también en los pueblos. Por ejemplo, aunque algunas calles y estructuras sí parecen mexicanas, muchos parecen como las calles en Utah, en los Estados Unidos. Gracias a las influencias de los Estados Unidos y los mormones, hay muchísimos ejemplos de esto y hacen que las colonias mormonas sean una mezcla de tradiciones y personas. En 1999, el presidente Gordon B. Hinckley visitó a las colonias mormonas para dedicar el templo mormón en Colonia Juárez. Sobre su experiencia dijo: "No quiero salir de este lugar. Me siento bien aquí en las colonias y acerca de esta casa del Señor. Que Dios bendiga a las colonias mormonas en